tarde, pero vamos a tratar de llevarnos una bendición grande hoy. ¿Qué le parece? Voy a tratar de ser breve, lo más breve posible. La verdad que el texto que nos convoca en el día de hoy da para mucho. Vamos a buscar en 1 Samuel, vamos a ir ganando tiempo, capítulo 17, y vamos a leer parte de la historia de David y Goliat, quizás una de las historias más famosas de la Biblia. Creo que cualquiera de los que estamos aquí, aún sin haber sido un estudiante de la Biblia, puede contar más o menos de qué se trata la historia de David y Goliat. ¿Ha escuchado hablar de David y Goliat? Al menos quizás alguien haya visto, se han hecho hasta películas y bueno. Pero bueno, es la historia de un muchacho pequeño que vence a ¿qué? A un gigante, ¿no? Y bueno, se han hecho pilas de conclusiones teológicas al respecto y de conclusiones que nos pueden servir. Pero en el día de hoy yo quiero, vamos a leer la parte en la que David decide ir a pelear con Goliat, y nos vamos a hacer foco en esa parte, no vamos a ir a la parte en la que finalmente lo vence, que ya sabemos el final de la historia, ¿no? Así que vamos a leer el capítulo 17 de 1 Samuel, a partir del versículo 17, vamos a leer bastante, así que te voy a pedir un poquito de paciencia, pero es importante que entendamos, porque vamos a sacar algunas conclusiones del texto. ¿Le parece bien? ¿Lo encontró? 1 Samuel 17. Acordate que el libro de Samuel es un libro escrito por el profeta, pero a partir del capítulo 17, más o menos el 16, también ya el protagonista deja de ser Samuel para ser David, que David se transforma a partir de este momento. Después de vencer a Goliat, empieza un derrotero muy importante de su vida hacia el reinado. Él se va a transformar finalmente en el rey más importante de la historia de Israel. Así que vamos a leer algunos versículos, unos cuantos versículos. Versículo 17. Dice así: un día Isaí, que es el papá de David, le dijo a su hijo David: toma una bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los hermanos mayores de David estaban peleando con los filisteos, donde estaba Goliat, ¿sí? Entonces, él que era el menor, el padre les manda provisiones. Le manda provisiones. Versículo 19. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, le encarga el rebaño a un pastor porque él era el pastor, ¿sí? Él era un pastorcito, digamos. Después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano, incircunciso dicen otras versiones, pagano, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido a ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes les dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, el rey, y éste mandó a llamarlo. Entonces David
le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió, preste atención: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta, hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. ¿Alguien puede decir amén? Muy bien. Anda pues, dijo Saúl, y el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón y se fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en la bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Hasta acá vamos a leer y ya sabe cómo sigue, ¿no? Y ya sabe cómo sigue. Pero hay algunas cosas muy interesantes que relata este pasaje que a mí me gustaría repasar con ustedes para sacar una enseñanza, realmente, creo yo, muy importante para nuestra vida. La prédica de hoy se llama Actitudes que establecen bien las prioridades espirituales. Y quiero resaltar 3 actitudes que tiene David que realmente ponen los patitos en línea. Pone bien las prioridades, y eso lo podemos traer a nuestra vida espiritual, pero no solamente a nuestra vida espiritual. Yo creo que estas actitudes repercuten de manera positiva en cualquier actividad que hagas, no solo espiritual, sino en actividades tuyas de la vida diaria, en decisiones que tengas que tomar, porque esto va a alinear las prioridades con alguien muy importante, alinea las prioridades con Dios. Quiero que pongamos un pie en el Nuevo Testamento y escuchemos algo que dice Jesús. Vamos a leer en Mateo 16. Es un pasaje que creo que todos los seguidores de Jesucristo deberíamos tener bien en cuenta y repasarlo a diario. Capítulo 16 de Mateo, verso 23. Yo te cuento en el contexto en el que Jesús dice esto. Jesús dice, voy a entregar mi vida, me van a llevar y me van a crucificar, y Pedro le dice, no, que no te pase eso. Y Jesús le responde, ¿no? Dice 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: alejate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Satanás con nuestra mente? ¿Nos hace pensar en las cosas de Dios o en la de los hombres? Entonces Jesús dijo, no pensás en las cosas de Dios, sino que estás pensando en las cosas de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sí? Yo creo que enseñanza paralela a lo que estamos viendo, yo creo que el día que nosotros como hijos de Dios nos demos cuenta que nosotros tenemos que mirar primero a Dios y poner nuestra vida en función de lo que Dios quiere, y no hacer lo que nosotros queremos y ponerlo a Dios en algún lugar que nos quede cómodo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El día que nosotros como hijos de Dios enfoquemos nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra vida cotidiana, en función a lo que Dios quiere, nuestra vida va a empezar a funcionar de verdad. Yo creo que el error que cometemos es el error del engaño satánico. Nosotros queremos hacer nuestra vida y lo ponemos a Dios en un lugar que nos queda cómodo. Jesús dice, no pensás en las cosas de Dios, sino que pensás en las cosas de los hombres. Y cuando vos pensás en las cosas de los hombres, primero que en Dios, tu mente está manejada por Satanás.
Cuando nosotros aprendamos a usar la mente de Cristo, vamos a mirar a Dios y vamos a poner todo el resto de nuestra vida en función a lo que Dios quiere. Nunca postergues a Dios por cosas que querés hacer y pongas a Dios en un lugar que te quede cómodo. Porque Dios no es una estampita ni una estatuita para tenerla en la puerta de casa. Dios es el Dios soberano, el que te salvó y es el dueño de tu vida, a quien tenés que obedecer. ¿Está conmigo hasta acá? Bueno, enseñanza paralela. Ahora, me gusta este pasaje porque David logra poner a Dios primero. Y hay 3 actitudes que David hace en este pasaje de 1 Samuel, que te voy a invitar que vuelvas al pasaje de 1 Samuel, y lo vamos a repasar, y por ahí estaría bueno que lo marques para poderlo ver en función de qué está pasando con tu vida todos los días. Yo creo que es una enseñanza preciosa la que vamos a ver hoy. La primera actitud que David lo lleva a establecer bien sus prioridades. Quiero decir algo. A partir de este momento, Dios dice algo sobre David que no dice de ningún otro personaje bíblico hasta que se termina la Biblia. Dios dice de David que David es un hombre conforme al corazón de él. David es un hombre conforme al corazón de Dios. No lo dijo de nadie más. No hay otro personaje bíblico sobre el cual Dios diga eso. Interesante, ¿no? Sobre todo una persona que logra poner sus prioridades. Después vamos a ver, cuando vayamos viendo la vida de David, que David finalmente se equivoca. Él tiene un pecado grave, hasta de asesinato, no solamente de adulterio, sino que hasta de asesinato. A pesar de tener pecados gravísimos, Dios dice de este hombre que él tenía el corazón conforme a Dios, aún equivocándose. Así que es interesante ver qué hizo este hombre para tener un corazón conforme a Dios. ¿No? ¿No le parece? Yo rescaté 3 actitudes muy positivas que veo de David que me parece que nosotros podríamos copiar. Y las vamos a repasar. Me va a llevar 1 minuto y medio cada una. Y le prometo que en 5 terminamos. ¿Le parece bien? Muy bien, porque estamos pasaditos de tiempo. La primera actitud es responsabilidad. David es un tipo responsable. Mirá lo que dice el versículo 20. Si querés podemos leer desde el 17. ¿Qué le pidió el padre a David? ¿Se acuerdan? Le pidió que le lleve comida a sus hermanos, ¿no? Entonces le dijo: agarrá estos 3 panes, estos quesos, lleváselo a tus hermanos que van a estar allá. Mirá lo que dice el versículo 20. ¿Qué hace David? Hace cosas que el padre no le dijo. Pero dice, David cumplió ¿con qué? Con las instrucciones de su padre. Se levantó muy de mañana, se levantó temprano. ¿Es un tipo responsable? Se levantó temprano. Y después de encargarle el rebaño a un pastor, ¿por qué? Porque él tenía trabajo. Él tenía trabajo, él lo dijo, bueno, que las ovejas se manejen y me voy. Me voy a ver cómo está la batalla. No. Él hizo las instrucciones de su padre al pie de la letra, responsabilidad, obediencia. Se levantó temprano, entre paréntesis, para todos mis hermanos que están buscando trabajo, yo les sugiero que se levanten muy temprano a buscar trabajo. Y que le pongan mucha garra. El trabajo no va a caer cuando te despertaste de la siesta o si te levantaste a las 10 de la mañana. Levantate muy temprano. Y si tenés un trabajo, levantate temprano para cuidarlo. Responsabilidad. Entonces él hizo todo lo que le pidió su padre, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento y en ese momento que los soldados lanzaban los gritos de guerra para tomar sus posiciones. Bueno, yo creo que una de las cosas que Dios ve en David es que David es un tipo responsable. A David no le da lo mismo qué pasa con las ovejas de su padre. A David no le da lo mismo llegar temprano o tarde a llevarle la comida a sus hermanos. A David no le da lo mismo obedecer al pie de la letra lo que le dice su padre. Él es una persona responsable. Y la pregunta que yo me quiero hacer es si yo estoy funcionando de la misma manera. Y te invito a que te hagas esa pregunta. Porque una actitud que Dios está mirando de cada uno de nosotros es la responsabilidad. ¿Estamos siendo responsables con lo que Dios nos da? ¿Estamos siendo responsables con lo que Dios nos ordena hacer? ¿Estamos siendo responsables
con los mandatos que tenemos, con las misiones que tenemos? No para que me respondan, sino para que nos preguntemos, y todos los días nos preguntemos esto. Porque a mí me gustaría que Dios dijera de mí que Gabriel tiene un corazón conforme a Él, a pesar de todos mis errores y todos mis pecados y todas mis luchas, que Dios pueda decir eso. Quizás necesite un poco más de responsabilidad, quizás vos necesites un poco más de responsabilidad, quizás nuestra iglesia necesite un poco más de responsabilidad. ¿Cómo estamos con nuestra responsabilidad? Segunda actitud que hacen que David pueda alinear bien sus prioridades. Él, la primera cosa que hace es ser responsable. La segunda cosa es tener una fe basada en la experiencia. Esto es interesante porque David no tiene una fe promovida porque fue al culto y se volvió lleno de fe de alguna prédica que escuchó. No tiene una fe porque agarró un libro y lo leyó y eso le despertó la fe. Él tiene una fe basada en la experiencia. ¿Sí? Él vive y tiene fe. Bueno, usted, hermana, decía, ¿qué fe es que se tiene para ir a pelear contra el filisteo, no? Él tiene fe porque experimentó a Dios salvándolo. Goliat no me puede matar a mí porque Dios me protege del oso y del león. Yo ya peleé con el oso y el león. Mi fe está basada en la experiencia. Yo conozco al Dios que me defiende. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Vamos a leer lo que dice el versículo 32. Mirá lo que dice. El versículo 32 dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo voy a ir y pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. David respondió, fe basada en la experiencia. Mira, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que la suelta. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo, porque está desafiando al ejército del Dios viviente, a mi Dios, al Dios que me salva a mí. El Señor que me libró de las garras del león y el oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Tu fe está basada en la experiencia? ¿Estás viviendo una fe todos los días? ¿Puedes decir, no tengo miedo porque Dios me saca del pozo, porque te saca del pozo todos los días? Interesantísimo. ¿Cómo alguien puede proyectarse a una fe poderosa a través de la experiencia de vivir con Dios? Somos todos grandotes y sabemos el poncho que nos toca. Tercera actitud, muy interesante que tiene David. Sentido común. David se maneja con sentido común. Mira lo que dice el verso 32. El verso 38. Dice, luego Saúl, después que le dice, bueno, está bien, anda y que el Señor te acompañe. El verso 38 dice, entonces Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce, le puso una coraza, David se ciñó la espada sobre la armadura, intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo eso, tomó su bastón, el bastón de pastor, ¿no? De un cayado, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, porque él era pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo y hasta ahí llegamos con la lectura. Pero lo que es muy importante es que David usa el sentido común. Dice, está buena la armadura, pero yo no estoy entrenado para esto, no puedo andar con esto. Está bueno el casco, pero yo soy pastor de ovejas. Se sacó la armadura, se sacó la espada, ¿y qué fue a agarrar? El palo de pastor y las piedras que metió en el bolso, que seguramente le revoleaba a los osos cuando, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la enseñanza de esto? Que el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Y qué importante es tener sentido común. Es muy importante tener sentido común. Dios está buscando personas que tengan sentido común. A ver, David no intentó ser quien no era. ¿Era linda la armadura de Saúl? Seguramente, era la armadura del rey.
¿Era linda la espada de Saúl? Seguramente. Era la mejor espada de Israel debía ser la de Saúl. No tengo dudas. Pero él no era eso. Y yo creo que hay una enseñanza acá para nosotros. No intentemos ser lo que no somos. Usemos el sentido común. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a usarte a vos como sos. Este era un muchacho que pastoreaba algunas ovejas. Hasta su hermano lo desprecia y dice, ¿con quién dejaste esas 4 ovejas locas que tenés ahí en el desierto? Quizás hasta eran pocas las ovejas. Y era un tipo despreciado, era el menor de sus hermanos, el que nadie hubiese considerado para ser ungido por Samuel. Termina siendo un estadista que conmueve la nación. Y digo, él no intentó ser quien no era. Sentido común. Una vez, yo con esto termino, te cuento algo que le pasó a Jesús. Una vez le dicen a Pedro, che, ¿tu maestro no paga los impuestos? ¿Se acuerdan ese relato? ¿Tu maestro no paga los impuestos? Entonces, él dice, sí, los paga. Y después cuando está con Jesús dice, che, loco, nos quieren cobrar el impuesto. Y Jesús le dice, bueno, ¿te acordás? Anda al lago, tira el anzuelo y el primer pez que pique va a tener una moneda en la boca, pagá el impuesto por lo tuyo y por lo mío. Mirá qué interesante. ¿Qué era Pedro? ¿Qué sabes hacer vos, Pedro? ¿Pescar? Bueno, anda a pescar y va a haber el milagro. ¿Qué sabe hacer usted? ¿Usted es pastor, tira piedras a los leones? Bueno, vas a matar el gigante. Digamos, no tenés que ser lo que no sos llamado a ser. Dios quiere utilizarte como sos. Sentido común. ¿Dios puede hacer el milagro? ¿Puede o no? ¿Necesitas ser alguna cosa ser un superhéroe para que...? ¿Por qué? Porque el que hace milagro es el Señor. Responsabilidad, muy importante. Sentido común. ¿Y el otro cuál era? Y la fe basada en la experiencia. Vivir con Dios todos los días para una fe basada en la experiencia. Responsabilidad, estar dispuesto a obedecer y a cumplir con lo que nos toca. ¿Sí? Y finalmente, poder tener alineadas nuestras responsabilidades, nuestras actitudes, con el sentido común. Porque Dios va a usar lo que somos nosotros para hacer el milagro. Yo te quiero invitar que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a terminar la reunión. Me pasé algunos minutos. Pero me gustaría que ores al Señor y pienses cómo estás respecto de las responsabilidades, de las cosas que Dios te pide. Si estás viviendo la fe, si hay experiencia en la fe. Si tenés una fe basada en la experiencia de vivir con Dios todos los días. Y si el sentido común está haciendo que pongas las prioridades donde tienen que ser. Acordate que Jesús le dijo a Pedro, Satanás, porque mirás las cosas de los hombres y no pones los ojos en las cosas de Dios. ¿Dónde está tu mirada, mi hermano? ¿Cuáles son tus prioridades? Yo le puedo asegurar que si usted se maneja con responsabilidad, con una fe basada en la experiencia y con sentido común, no hay nada que Dios no pueda prosperar en sus manos. ¿Oramos? Querido